Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar lo que ha pasado, lo que estamos viendo en la sesión de hoy, os voy a comentar a todos aquellos que sois miembros del canal que este domingo tendremos un nuevo mega consultorio. Ya sabéis, los mega consultorios analizo a fondo vuestras acciones en el corto, en el medio y en el largo plazo. Les ponemos bastante el foco, así que cuando publique este vídeo os va a dejar una publicación para todos aquellos que sois miembros del canal donde me tendréis que dejar las acciones que queráis que analice. Bien, ¿qué ha pasado en la sesión de hoy? Pues bueno, hoy teníamos el dato del IPC en Estados Unidos y ya decíamos que debíamos prestarle bastante atención porque quizás iba a ser un dato que se encontrase un poquito por encima de lo esperado, porque el verdadero repunte del petróleo había llegado en el mes de enero. Recordad que cuando estábamos en enero y salió el dato del IPC antes, está poniendo mucho el foco ahí, que se vea mucho miedo, que se repuntase, que si patatín, que si patatán, pero decíamos, es probable que no acabe repuntando en enero. ¿Por qué? O en ese dato de enero que era de diciembre, porque en diciembre el petróleo había estado estable todo el mes. Sin embargo, en el mes de enero, en la primera parte, sí que habíamos visto un repunte bastante fuerte, que luego hemos visto que se ha corregido. Sí, pero habíamos visto durante varias semanas cómo el precio del petróleo se había mantenido por encima de lo que habíamos visto en los últimos meses y que eso podría provocar que hubiese un pequeño repunte en la inflación. Y fijaros cómo hoy se ha mantenido en vez del 2,9 que es la previsión, el 3%, y eso ha provocado una caída bastante importante en Estados Unidos. Y seguramente muchos se están preguntando cómo es posible que Estados Unidos esté cayendo cerca del 1% mientras que por ejemplo el IBEX 35 pues está subiendo cerca del 1%, ni se ha despeinado con ese dato del IPC. Hemos visto una pequeñita caída justo a salir el dato, pero luego se ha recuperado muy bien. ¿Por qué se debe todo esto? Pues es muy sencillo. Como podéis ver, los bancos se han tomado muy bien ese dato del IPC. ¿Por qué? Porque si lo que se está descontando es que en Estados Unidos no van a bajar los tipos de interés más veces de lo esperado, ahora solamente se descuenta una bajada de tipos, lo normal sería que en Europa tampoco sigan bajando con mayor velocidad los tipos de interés, y eso a los bancos les gusta mucho porque es cuando tienen mayor margen de beneficios. Pero parece que se nos está olvidando algo, y es que en Europa la sensación económica que tenemos y los datos económicos, no solo la sensación, son muchísimo peores que en Estados Unidos. Por lo tanto, ahora mismo la subida tan brutal que estamos viendo en los bancos pues puede venir porque se está descontando que no haya bajada de los tipos de interés tampoco en Europa en los próximos meses, porque en Estados Unidos se está repuntando un poquito la inflación y es una razón para que no lo bajen, pero cuidado porque la situación económica que estamos viendo en Estados Unidos es mucho mejor y quizás lo pueden plantear, o aparentemente parece que es mucho mejor, pero en Europa, como ya podéis ver, los últimos datos, por ejemplo en Alemania está claramente en recesión, y normalmente cuando vemos recesiones se acaban bajando los tipos de interés. ¿Y por qué no va a bajar Europa los tipos de interés si Estados Unidos no les baja? Pues porque si Estados Unidos mantiene los tipos de interés y Europa baja los tipos de interés, lo único que va a hacer es que el dólar se revalorice respecto al euro y que importemos inflación cada vez que estemos comprando productos en dólares. Si el petróleo le compramos en dólares y el dólar está más caro que el euro, pues nos valdría más. ¿Eso qué significa? Más inflación. Por lo tanto, pues bueno, es lo que se está descontando ahora mismo en los mercados, y quizás esa descorrelación entre lo que estamos viendo en el IBEX 35 y otras bolsas como las americanas. Pero bueno, ya entraremos bastante más a fondo en el vídeo del domingo del resumen semanal. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Solaria, como cada miércoles vamos a ver si consigue poner fin o no a esa corrección que venimos viendo en las últimas semanas y meses, ya a ver si podemos encontrar alguna señal positiva, es la tónica de todas las semanas. Vamos a ver también la cotización de Repsol, que parece que intenta repuntar, vamos a ver si lo consigue para acabar viendo ese impulso que estábamos esperando durante las últimas semanas. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que también está viendo una subida importante en la sesión de hoy, y vamos a ver si ha cambiado algo respecto a lo que comentábamos en anteriores análisis técnicos. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy.
Y bien, después de una introducción bastante extensa, la verdad, vamos a comenzar con los tres análisis técnicos y vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Solaria. Fijaros cómo habíamos intentado la semana pasada alcanzar esa zona de los 7,80. Decíamos que si conseguía superar esa zona podría ser una señal ya positiva, irnos a buscar la media de 70, a partir de ahí quizás ver una corrección para consolidar como soporte la zona de los 7,80 y a partir de ahí repuntar ya con bastante fuerza y alcanzar ese objetivo que teníamos puesto aquí, en la zona de los 9,90 aproximadamente. Pero, ¿qué ha sucedido? Pues que fijaros que la zona de 7,80 de nuevo ha actuado como resistencia y la corrección ha llegado a la cotización de Solaria. Fijaros cómo en las últimas sesiones pues de nuevo ha entrado la debilidad. Por lo tanto, ahora tenemos que plantear dos escenarios posibles, que teníamos una situación bastante parecida hace unas semanas. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? Pues el primero de ellos es que la corrección que estamos viendo actualmente no consigamos marcar un nuevo mínimo decreciente. Eso ya sería buena señal por sí sola. Si desde la zona, a lo mejor la que estamos ahora mismo, un poquito más abajo, a los 7,45, desde ahí se da la vuelta y conseguimos superar los 7,80, podría ser muy buena señal. ¿Por qué? Porque habríamos marcado ya un nuevo mínimo creciente y además fijaros cómo esta divergencia nos estaría ya anticipando que no tiene fuerza suficiente para continuar con la caída. Fijaros, en la última caída estaba en 35, casi 36 el RSI y por lo tanto podríamos continuar manteniéndonos al alza. Pero también tenemos otro escenario posible. ¿Cuál es el siguiente escenario? Que quizás nos vayamos a marcar de nuevo un mínimo decreciente en la cotización de Solaria. Al igual que veníamos viendo en las últimas semanas, y vemos continuidad a la caída. En ese punto, pues podríamos ver de nuevo que se mantiene la divergencia. Mientras se vaya manteniendo la divergencia, es decir, marquemos un pico en el RSI por encima de la zona de los 35,95, es positivo. ¿Por qué? Pues porque eso nos llegaría a pensar que quizás sigue perdiendo fuerza la tendencia bajista. ¿Qué sería negativo? Que en esa nueva caída que veamos marca un nuevo mínimo decreciente y veamos que el RSI rompe esa tendencia alcista, fijaros, que llevamos viendo desde diciembre, desde finales de diciembre. Eso quizás nos haría pensar que todavía le puede quedar más caída a la cotización de Solaria, pero siempre que veamos un nuevo mínimo decreciente donde veamos que se mantiene por encima de los 35,95 donde está el anterior, esa divergencia se mantendría y seguiríamos en ese escenario en el que quizás estamos buscando un suelo dentro de su cotización. Evidentemente ese sería el segundo escenario, marcar un nuevo mínimo decreciente que dé continuidad a la divergencia y a partir de ahí volverá a repuntar. Y cuando superemos la zona de los 7,80 pues tendríamos quizás la primera señal ya clara o más positiva para pensar que quizás viene el repunte, como decimos, más importante. Y yo sé que ahora mismo habrá bastantes inversores que estarán pensando que bueno, pues quizás a ver si me voy a perder la subida porque estoy esperando a marcar un nuevo mínimo decreciente, o quizás cae un poquito más o no cae un poquito más, no entro y al final mañana te mete un subidón. Vale, a ver, tened en cuenta que en cualquiera de los dos escenarios la señal positiva la vamos a tener cuando supere la zona de los 7,80. ¿Por qué? Pues porque por ahí tendríamos que pasar tanto si da continuidad a la divergencia como si frena ya esa divergencia porque conseguimos marcar un nuevo mínimo creciente. Por lo tanto, yo me sigo manteniendo en que no hay que anticiparse. ¿Por qué? Porque creo que el riesgo es real y no hay nada que descarte que ahora de repente empecemos a ver una corrección bastante importante, nos vayamos de nuevo al RSI en zona de 30 y nos marque que todavía le queda bastante caída a la cotización de Solaria. Y todo este escenario que venimos viendo de debilidad a la caída se revierta y muestre de nuevo que tiene bastante fortaleza. Por lo tanto, creo que no hay que anticiparse. Muchos también me habéis puesto en los comentarios que si es momento de promediar. Ya sabéis que no soy amigo de promediar. Creo que los promedios simplemente por promediar, porque ha caído mucho, no es buena decisión, porque siempre puede seguir cayendo una cotización y que se da el punto donde vemos señales positivas y además podemos promediar, vale, pero que sea la segunda razón, no la primera. Promediar sin tener razones claras en el gráfico de que vamos a dar una vuelta me parece un poquito kamikaze. Por lo tanto, creo que debemos ir con bastante calma en la cotización de Solaria. Evidentemente, es probable que busquemos, cuando veamos ese suelo, si es la vela definitiva la que ya se va a dar la vuelta,
necesitamos ver velas de vuelta, quizás alguna sesión con bastante miedo y que al final se acabe recuperando bastante bien. Ahí haya echado ya a todos los inversores que quizás han entrado en este movimiento lateral pensando que se iba a dar la vuelta, pero al caer con tanta fuerza, bien, yo aquí me salgo que sigue cayendo, pero que de cara a la última parte de la sesión se empiece a dar la vuelta a la cotización y cierre pues con una caída más pequeña o quizás en paralelo a lo que veíamos la sesión anterior. Y es que recordad lo que decíamos ya del pasado año. Aquí vimos una divergencia larguísima y fijaros cómo el RSI llegó a alcanzar la zona de los 39,66 cerca del último pico, es decir, cuidado porque se puede seguir alargando y podemos seguir viendo ese zigzagueo. Por lo tanto, cuantos menos riesgos corramos, creo que muchísimo mejor en este tipo de acciones donde si echamos un poquito la vista atrás, la tendencia es claramente bajista. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros cómo sí que es verdad que llevamos unas cuantas velas que podemos pensar que son de indecisión, pero tampoco vemos señales claras de fortaleza. Quizás pues superar esa zona de la media de 6 sesiones, no lo vemos. Por lo tanto, pues tampoco tenemos razones suficientes. Y en el gráfico mensual, pues la vela que estamos viendo puede ser una vela de indecisión. Sí que es verdad que no ha marcado con claridad nuevos mínimos decrecientes, pero de momento no tenemos ninguna señal positiva en el gráfico de Solaria. Por lo tanto, conclusión, lo que os vengo diciendo en las últimas semanas, paciencia. No queda otra forma de actuar, yo creo que de la forma más correcta, que es teniendo paciencia, porque esto no va a garantizar que vayamos a tener una operación maravillosa y la vayamos a pillar perfectamente y nos vayamos hasta la zona de los 10. Pero sí que es verdad que nos va a evitar sustos y que quizás nos quedemos pillados si ahora continúa corrigiendo, porque esto es lo de siempre y hay mucha gente también que lo pone en los comentarios, es decir, que va a subir o va a bajar. Bueno, pues esa es la conclusión que sacas, pues creo que se ha quedado muy corto para lo que en realidad estamos explicando. ¿Por qué? Porque nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe si mañana Solaria se va a meter una subida del 5% o una caída del 10%. Por lo tanto, por eso os digo que no hay que precipitarse, esperar a ver señales claras en el gráfico que nos marquen que esto se está revirtiendo ya de forma clara y podemos ver ese impulso más fuerte. Que a ciencia cierta tampoco lo vamos a saber, pero la probabilidad irá jugando a nuestro favor. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Repsol. Y hoy está viendo un movimiento muy pero que muy importante. Fijaros. En el primer impulso decíamos, primera zona clave, la zona de los 11.40 y la media de 70, vale, superado. Nos vamos hasta la media de 200. Podría actuar como resistencia, además la zona de los 11.90, que también es una zona de resistencia. Vale, perfecto. Vemos una pequeña corrección, fijaros, vuelve hasta la media 70, la zona de los 11.40 anterior, la consolida como soporte y vuelve a repuntar. Maravilloso. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues ojo, porque hoy podemos estar viendo una señal bastante positiva para pensar que viene el repunte más importante en la cotización de Repsol. Ahora pondremos esos objetivos de ese posible rebote o de dónde podría llegar la subida. Pero fijaros que la sesión de hoy es muy importante porque estamos marcando de momento un nuevo máximo creciente respecto a lo que veíamos el 13 de enero. Eso es positivo, hay que verlo a cierre, esto os lo digo todos los días, pero cuando lo estoy analizando todavía no han cerrado los mercados en Europa, por lo tanto que sea un cierre por encima de la zona de los 11.90 sería muy positivo y también, evidentemente, si vemos un cierre por encima de la zona de 11.90, veríamos un cierre por encima de la media móvil de 200 sesiones, que estaría revirtiendo esta caída y podríamos buscar un impulso más fuerte. Esto nos llevaría ya a pensar que vamos a volver a los máximos, los 15 euros y continuar con la tendencia alcista. Pues bueno, quien haya estado viendo vídeos míos en los que he analizado Repsol en los últimos meses pensará o sabrá que eso no es en donde me estoy moviendo. ¿Por qué? Pues porque habíamos visto en el gráfico mensual que está repitiendo el mismo movimiento que venimos viendo en la cotización de Repsol en los últimos casi 20 años, los últimos 15 años. Fijaros, pasó de 2005 a 2007, de 2010 a 2012, de 2014 a 2015, en 2018 también, y ahora también. ¿Qué es ese movimiento? Pues que vemos que hay una última subida donde vemos claras divergencias entre la cotización y el RSI, y ahí llega el final. Pero antes de ver el final de toda la subida, acabamos viendo un repunte bastante fuerte. Fijaros, pasó por aquí en 2019, pasó en 2015, pasó en 2012 y pasó en 2008. Cuando llegaba ese repunte, cuando ponía en riesgo la media móvil de 70 sesiones, a partir de esa zona veíamos una ruptura en falso que podría ser esta vela de aquí que veíamos en diciembre porque vimos una vela de vuelta y posteriormente veíamos el repunte más fuerte. Pero en ninguna anterior ocasión eso ha significado que mantuviésemos el impulso al alza
sino que sería la última subida para ver la corrección más importante. ¿Por qué? Porque si nos íbamos al gráfico semanal, veíamos que en el momento que empezaba a perforar la media de 70 y la media de 200 sesiones es cuando se ponía en riesgo ya toda la subida. Y en ese punto nos movemos ahora mismo. Es decir, podríamos esperar esa última subida. Recordad que en el gráfico diario os he dicho que lo que estamos viendo hoy es muy importante. Pero para tener una mayor confirmación y quizás tener más confianza en esta posible estrategia, hay que buscar la ruptura al alza a cierre semanal de la media móvil de 70 sesiones, que ahora está en los 12,05, muy cerquita de donde estamos ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque anteriormente, cuando hemos visto ese tipo de movimientos, fijaros, vamos a irnos atrás. Cuando hemos visto el último repunte, por ejemplo aquí en 2015, puso en riesgo la media de 200 y luego superó de nuevo la media de 70 sesiones. Es decir, hay que superarla ahora. Por aquí pasó lo mismo también, fijaros. Fijaros aquí qué titubeo vimos, ¿eh? Entre la media 70 y la media 200, 2-3 meses. Y cuando la superó es cuando vino la subida más fuerte. Por lo tanto, ahora, aunque el gráfico diario lo está haciendo muy bien, aquí quiero ver la confirmación. No sea que empecemos a ver un titubeo entre la media de 70 y la de 200 sesiones. Y de nuevo vuelva a entrar el miedo. Por lo tanto, ahí estaría la clave. ¿Dónde podríamos poner los objetivos en el rebote? Pues bueno, el primerísimo de todos, cuando estábamos corrigiendo, decíamos puede estar en la zona de los 12,06, que es donde estamos ahora mismo. Pero sí que es verdad que se quedaría bastante corto el repunte. ¿Por qué situamos esa zona? Porque era el suelo que teníamos en diciembre. Normalmente, cuando hemos visto otros repuntes en esta situación, la cotización de Repsol, la subida suele ser más fuerte. Por lo tanto, la siguiente zona objetivo la ponemos aquí, en los 13 euros, donde estaba el soporte que veíamos en junio y también zona de resistencia anteriormente en mayo de 2022. Y a partir de ahí, si vemos que se mete un buen calentón, nos tendríamos que ir a buscar la zona de 13,80. También lo que creo que se estarán preguntando muchos inversores es que si para esto va a ser necesario que el precio del petróleo repunte con bastante fuerza. Pues puede llegar a ser que a lo mejor necesitemos la ayuda de la revalorización del petróleo. La verdad que con la subida que veíamos en la primera parte de enero es cuando ha empezado el repunte importante de Repsol. Fijaros, por aquí llegó la subida ya a finales de diciembre, principios de enero, una pequeña corrección. Pero ahora fijaros cómo la cotización de Repsol ha seguido manteniéndose muy bien al alza y el petróleo podemos pensar que se ha estancado en esa zona de 75-76 dólares aproximadamente. Es decir, parece que aún sin la subida del petróleo la cotización de Repsol está tirando. Es decir, si encima ahora esto le sumamos que el petróleo volviese a repuntar hasta la zona a lo mejor de los 80 dólares, incluso superarla, puede ser la gasolina suficiente para ver esa última subida importante en la cotización de Repsol. Por lo tanto, de momento parece que las últimas semanas no lo está necesitando, pero eso no nos va a descartar que para ver la subida más fuerte, quizás pues sean unas buenas vitaminas para la cotización de Repsol ver que el petróleo vuelva a repuntar con bastante fuerza, lo que quizás no sería muy positivo para el tema de la inflación, ese dato que hemos visto hoy, pero bueno, esto ya serían segundas derivadas. Vamos a ir con la tercera de las acciones, que es Grifols. Fijaros cómo ¿hasta dónde se ha ido la caída? Pues a donde poníamos el soporte, la zona de los 8 euros, que es donde tenía el soporte desde el año 2024 a principios, fijaros, desde el año pasado. Desde esa zona, pues era muy complicado, evidentemente, que viéramos ya una ruptura de primeras de ella, porque es una zona de soporte muy importante. No quiere decir que la vaya a perder dentro de un mes o de dos, no lo sabemos, pero desde esa zona lo normal es que viésemos un rebote. Y de momento, fijaros, le hemos visto. ¿Hasta dónde se ha ido? Pues fijaros cómo se ha ido justamente al TIC en la cotización de hoy hasta la zona de los 8,90. Que es la que poníamos como resistencia, porque anteriormente había actuado como soporte también, esa zona. Fijaros, por aquí también se vio muy bien en abril de 2023. Por lo tanto, pues de momento solo podemos pensar que ha visto un simple rebote, la cotización de Repsol sobre una zona totalmente clave, es decir, un rebote técnico. ¿Dónde nos podríamos mover ahora mismo? Pues bueno, tampoco descartaría irnos a buscar la zona de los 9,09 donde está la media 70, pero la vela que está dejando hoy quizás deja bastantes dudas de que podamos ser optimistas lo que queda de semana, lo que nos llevaría a pensar que quizás nos vamos a cerrar este gap que tenemos por aquí. Vamos a ver si busca la media móvil de 6 sesiones, a lo mejor ahí vemos el último impulsito a buscar esa media de 70, pero nos seguiríamos manteniendo dentro de que es un simple rebote. Si superase la media de 70, pues ya cambiaría la situación, nos podríamos ir a buscar quizás el pico que veíamos a la zona de 9,60,
en el mes de enero, la sesión del 7 de enero, fijaros, pero de momento es un simple rebote. ¿A dónde nos llevaría? Pues a quizás seguir viendo un zigzagueo entre la zona de los 8,07 y de nuevo a buscar la media de 70 hasta que veamos la ruptura y tengamos que empezar a poner ya objetivos más arriba o más abajo. Ya lo sabéis, la zona de los 8 euros es vital en la cotización de Grifols. He dicho desde 2024, pero no, desde 2022 tiene ese suelo. Es vital. ¿Por qué? Por el factor psicológico, sobre todo, porque habrá muchísimos inversores que en esa zona han ido acumulando, porque es una zona muy buena de soporte y porque cabe la posibilidad de que ahí estemos viendo un suelo de toda la corrección que llevamos viendo desde el año 2020, que ha sido una corrección brutal, fijaros, de máximos a la zona de los 8 euros, una corrección del 77%, una corrección muy importante y muchos inversores, como os digo, podrán pensar ahora mismo que es el suelo. Entonces, si esa zona la acaba perforando todos esos inversores que han entrado por aquí pensando en el largo plazo y que quizás a partir de ahí va a comenzar una nueva tendencia alcista, dirán, vale, me he equivocado, este no es el suelo, quizás se va a ir un poquito más abajo. Lo primero que van a hacer es dejar de comprar, baja la demanda. Y lo segundo que pueden llegar a hacer es vender. ¿Por qué? Porque piensan que se puede ir más abajo y pueden comprar más abajo, es decir, aumentaría la oferta. ¿Eso que podría provocar? Que demos continuidad a la caída de forma importante. Vamos a buscar la siguiente zona de soporte, los 6,32 o ya el suelo que teníamos, los 4,38, fijaros en 2012. Muy cerca de los mínimos que teníamos en 2010. Por lo tanto, pues es una zona totalmente clave. Ya lo sabéis que la bolsa es todo psicología pura y dura. El análisis técnico pues va totalmente unido a la psicología y en este tipo de movimientos pues es lo que hay que confirmar. También hay que ver la doble cara de la moneda, porque si imaginaros que ahora viésemos que se consolida ese suelo una vez más, empieza a repuntar, empezamos a ver señales positivas que no las hemos visto todavía en ningún momento, ni con el repunte que veíamos a finales del pasado año, hasta que llegó el susto en diciembre. No lo vimos porque no consiguió mantener sobre la media de 70 ni atacar la media de 200. Es decir, mientras que no veamos que la cotización supera la media de 200 y la consolida como soporte, fijaros que fue su soporte principal en toda la subida de 2011 a 2019, esto no lo podemos dar por confirmado, ya un suelo a largo plazo. Pero sí que es verdad que si empezásemos a ver quizás en los próximos meses o un par de años que esto se intenta revertir y se da la vuelta, va a ser muy positivo, porque aquí hay una base muy grande de inversores que pueden haber comprado y que van a decir, vale, estaba en lo cierto, ¿ahora qué voy a hacer? Pues una vez que ya hemos confirmado que hay un suelo y que comienza una nueva tendencia alcista a largo plazo, continúa acumulando. ¿Eso qué hace? Que aumente la demanda y evidentemente va a haber pocos que quieran vender. ¿Por qué? Porque hemos estado muy cerca del suelo y parece que comienza una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente podrá haber sustos y toda la película, pero ahí es donde se está jugando la partida, en la cotización de Grifols, si es la lectura que tenemos que hacer, si estamos viendo un suelo en el largo plazo o no estamos viendo un suelo en el largo plazo. Y evidentemente cuando la expectativa es tan grande, porque estamos hablando de un movimiento a largo plazo, pues el movimiento posterior puede ser bastante importante, ya sea al alza o a la baja. Hemos visto engaños clarísimos, como los que veíamos por aquí, donde también se pensaba que habíamos hecho un suelo en octubre de 2022, subida muy fuerte, caída, subida muy fuerte, nos vamos hasta los 15,80, fijaros, una revalorización del 70% en la cotización de Grifols aproximadamente, lo he dicho a ojo, vamos a ver cuánto había, mucho más, fijaros, un 100% de subida entre el mínimo que vimos en octubre y en 2024, y ni siquiera con esas vimos que se revertía la tendencia bajista y seguíamos dando continuidad a ese suelo. Así que, de nuevo, como decíamos en Solaria, hay que tener bastante calma. Quizás en Solaria más en el corto plazo y Grifols más en el medio largo plazo. Así que bueno, yo creo que poquito más podemos sacar de Grifols. Vamos a ver si queréis también el gráfico mensual, pero veréis claramente ese suelo, nada más. Todavía no hemos superado esa media de 6 sesiones, que va a actuar como resistencia, es decir, ahí nos seguimos moviendo. Puede haber ese zigzagueo en su cotización. Así que nada, con esto finalizamos ya el vídeo de hoy. Os recuerdo lo que os decía al principio, los que sois miembros del canal, estad pendientes porque cuando publique este vídeo dejaré una publicación en YouTube para los miembros del canal donde podréis poner esas acciones que queráis que analice en el vídeo del resumen semanal. Y para los que no sois miembros del canal y queráis también participar en este mega consultorio y queráis también apoyar al canal, pues ya lo sabéis, podéis hacer miembros y podréis formar parte de ese mega consultorio y además también apoyaréis
al canal. Así que nada, con esto ya me despido. Vamos a ver cómo continúa la semana porque se espera bastante movidita. Tenemos datos del PIB en Europa esta semana y cuidado porque los bancos están descontando que en Europa también va muy bien económicamente y además pues no se va a bajar tipo de interés, pero un PIB bastante negativo podría cambiar esa sensación y podría marcarnos que estamos en un techo a lo mejor en la subida, sobre todo del sector financiero. Así que, bueno, lo iremos viendo y el domingo lo comentamos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos de vuelta con 3 acciones americanas y hasta entonces, que tenéis todos muy buen día.